A veces los animales pueden agruparse en tal número que desafían nuestra comprensión. Parecen surgir e invadir nuestras vidas. Se convierten en supercolonias, tan inmensas que resultan imposibles de ignorar. Desde el exterior pueden ser el alimento de pesadillas. Desde el interior, son de una belleza extraordinaria. Entre el caos aparente ocurre algo admirable. Una extraña clase de inteligencia controla la colonia. Superplagas 2. Right now, 8:30 sharp. It's like swarms right now. You see, like, it looks like black clouds going across the sky. El Congress Bridge de Austin, Texas. 100.000 turistas lo visitan cada año para contemplar un increíble espectáculo natural. 1,5 millones de murciélagos cola de ratón abandonando su lugar de anidamiento para pasar la noche fuera. Es una visión anonadante, pero caótica a nuestros ojos. En el interior de la colonia, la situación es bien distinta. Los murciélagos vuelan en perfecta sincronía, siempre atentos a sus vecinos más próximos, charlando entre sí mientras salen de su guarida. Los turistas a veces divisan algún pájaro bajando en picado entre los murciélagos, tratando de hacerse con una comida. Esto nos da una idea aún mejor de lo que sucede. Ralentizamos la acción y lo que ocurre se torna más claro. Para que el halcón peregrino triunfe, debe escoger una presa entre la masa. Una misión casi imposible entre tanta confusión. Un gavilano ratonero colirrojo prueba suerte, pero se enfrenta al mismo problema. Los gritos de alarma de los murciélagos avisan del peligro, colaboran entre sí. Caen como piedras del cielo. El rápido cambio de dirección despista a sus atacantes. Los murciélagos solitarios son más fáciles de cazar, y no hay nadie que les guarde la espalda. Compartiendo la información, los murciélagos incrementan su inteligencia. A tan solo 100 kilómetros, en la cueva Bracken, se celebra una reunión de madres. Aquí las hembras de murciélago se congregan para parir. 40 millones de murciélagos componen la mayor colonia de mamíferos de la Tierra. Los murciélagos emigran a este centro de maternidad desde Sudamérica y Centroamérica. Es como una gigantesca guardería y las madres no paran de hablar, pero no cotillean, intercambian información. Al anochecer, las hembras y los jóvenes echan a volar con un propósito. Puede parecer desorganizado, pero es una escuela de vuelo para murciélagos. Sus madres enseñan a los jóvenes a cazar insectos. Entre tantos millones, la madre reconoce las llamadas de su hijo y permanecen juntos en su vuelo. A velocidad normal se harán una idea de lo difícil que debe de resultar. Pero esta supercolonia no se rige por el tiempo tal como nosotros lo conocemos. Reaccionan mucho más rápido que nosotros. Las hembras mayores y más experimentadas actúan como exploradoras, abandonando la caverna primero para comprobar que hay vía libre. La siguen los novicios, arremolinándose todos juntos formando un tornado de murciélagos.
El vórtice crece rápidamente, siempre girando en la misma dirección. Se comporta como un faro que señala a los demás que es el momento de partir. Los murciélagos también emplean el vórtice para intercambiar información. Toman decisiones informadas colegiadamente sobre la dirección a tomar basándose en sus experiencias de la noche anterior. En esta reunión, se crea y se distribuye entre los individuos una especie de inteligencia colectiva. Otras colonias utilizan esta misma inteligencia. Los vórtices formados por los arenques pueden ser tan espectaculares que casi parecen un organismo extraterrestre. También se desplazan como un solo organismo, una criatura que cambia de forma ante nuestros ojos. Los peces tienen un sistema de recepción sensorial sensible a las ondas de presión que funciona como una serie de oídos ocultos distribuidos por su cuerpo. Estos recogen los pequeños movimientos de los peces vecinos para poder imitar las acciones de los demás en perfecta sincronía. Estos receptores sensoriales también detectan los depredadores. El pez vela está concebido para lidiar con este superorganismo. Es el pez más veloz del océano. Pero como las aves, ve que enfrentarse a la colonia no es fácil. Si algún miembro del banco detecta un peligro, usa unas feromonas para alertar a los demás. Con tantos individuos de guardia, sus sentidos se ven amplificados. Es difícil que los depredadores los cojan por sorpresa. La estrategia del pez vela es divide y vencerás. Los bancos más pequeños resultan más fáciles. Se introducen entre la masa, partiéndola para formar objetivos más reducidos. Pero hasta perseguir estos minibancos es difícil. Normalmente solo se capturan los más débiles o enfermos. El banco fragmentado busca la seguridad en el banco principal. En este remolino de peces se comunican haciendo resonar sus vejigas natatorias o rechinando los dientes. Juntos se convierten en algo más que la suma de sus partes. Es como si cada pez sumara su inteligencia a la de los demás para crear una sola mente. Las raíces de tan complejo comportamiento subyacen en animales mucho más sencillos. Este es el lago Mono, en California, un lugar de subyugante belleza célebre por sus torres de piedra pómez. Las apariencias engañan. Bajo su calmada superficie hay un compuesto químico cáustico en el que casi ningún ser vivo puede sobrevivir. Excepto, eso sí, las moscas de las riberas. Hay miles de millones. A menudo tan concentradas que oscurecen el suelo. Las jóvenes viven en el lago y cuando emergen tan solo comen algas. Los visitantes no pueden evitar reparar en el extraordinario comportamiento del enjambre.
Se alejan ondulantes de quien quiera que se aproxime. Es como un teatro de sombras. Las gaviotas californianas que persiguen a las moscas provocan la misma reacción. Las moscas se mueven en oleadas al detectar el movimiento de sus vecinas y respondiendo instantáneamente. Contra tal organización, la estrategia de la gaviota es de lo más básica. Abre la boca, corre y confía en sacar algo. Es una labor frustrante, ya que la mayor parte de las veces las moscas se zafan de un modo atormentador. Estos animales aparentemente simples tienen un comportamiento complejo y son capaces de aprender. Actuando como un enjambre, las moscas incrementan su percepción del mundo, lo que dificulta su caza a los depredadores. Afortunadamente, las moscas de la ribera son tan ricas en proteínas que las gaviotas tampoco necesitan cazar muchas. Tan solo 20 moscas diarias les aportan todas las calorías que precisan. Las moscas son tan nutritivas que 65.000 gaviotas californianas acuden cada año a criar. En Roma, las gaviotas patiamarillas también adaptan su comportamiento para alimentarse de un enjambre. Cuando 10 millones de estorninos pintos llegan a la ciudad buscando dónde posarse, superan a los pobladores humanos en una proporción de 4-1. La mayoría son aves jóvenes sin experiencia. Volando juntas, se benefician de los conocimientos de los demás. Para las gaviotas patiamarillas, es como perseguir bancos de peces en el cielo. Y actúan como los bancos de peces, cambian de forma constantemente. La gaviota ataca tratando de dividir la bandada. Esta se reagrupa. Las maniobras de los estorninos pintos son demasiado rápidas para un solo predador. Las gaviotas tratan de que cambie su suerte trabajando en equipo. Juntas acorralan a los estorninos e intentan dividir la bandada. Pero esta se hace más poderosa cada minuto que pasa. A medida que se unen más aves, la unión hace aún más la fuerza. Un halcón peregrino es un reto aún mayor. Alcanza los 350 kilómetros por hora descendiendo en picado. Los estorninos se agrupan componiendo una formación cerrada. Se convierten en una fortaleza formada por aves. El halcón peregrino se arriesga a sufrir graves daños si acomete ahora. La bandada es como el mercurio, dividiéndose y reagrupándose constantemente para confundir a sus atacantes. Es imposible escoger un ave como objetivo. Como otras colonias, las aves realizan estas maniobras de distracción observando a sus compañeras.
Lo sorprendente es que cada estornino sigue los movimientos de 7 de sus vecinos al mismo tiempo. Observando a estos 7 pájaros y manteniendo la formación con ellos, cada individuo contribuye a que la bandada sea una fuerza cohesionada. Todo esto ocurre a una velocidad 10 veces superior a la del pensamiento humano. Tan solo estamos descubriendo la cantidad de información que se intercambia cuando las aves se congregan en gran número. Es mayo, en la bahía de Delaware, en la costa este de Estados Unidos. Estas zancudas han volado desde Sudamérica para coincidir con una concentración muy especial. Mientras las aves se posan, la invasión comienza con la señal del ciclo lunar. Los visitantes humanos suelen verla antes. Boy, I'll tell you, this is not creepy, but just freaky. I don't know what they're doing. Are they battling or something over a female? Holy mackerel. Here's a guy swimming along, and I love them. They're so, oh my God, it's cold. So cool. You know, you're cool and all, but I really don't want you that close to me. I think I could stay out here longer now that my feet have gone numb. El amanecer revela la auténtica escala del espectáculo. Es un acontecimiento que lleva ocurriendo 250 millones de años. La cacerola de mar es verdaderamente prehistórica. Está más emparentada con las arañas que con los cangrejos. Mastica con las patas y su tracto digestivo pasa por el cerebro. El a veces llamado cangrejo rey, muy apropiadamente, tiene la sangre azul. Su sincronía es precisa. Siempre aparecen a principios de mayo, durante las mareas más altas del mes. Usan un reloj interno. Se activa observando las fases de la luna. Sus ojos son 1000 veces más sensibles que los nuestros. Tienen un total de 10 y un par en la cola, por si acaso. Un buen sentido del tiempo garantiza que 500.000 de cacerolas de mar sincronicen su puesta de huevos con la marea de principios de primavera. Los machos más pequeños se arraciman en torno a las hembras más grandes, fertilizando los huevos que ella entierra profundamente en la arena. Al depositarlos en la parte alta de la playa, los huevos están fuera del alcance de los peces depredadores durante la mayor parte del mes. Pero estas criaturas prehistóricas no contaban con las aves. Las cacerolas de mar convivieron con los dinosaurios mucho antes de que las aves aparecieran en la Tierra. La evolución no las preparó para esto. Los pájaros arramblan con todos los huevos que pueden. Por fortuna, cada cacerola pone 100.000 huevos, o sea que aún sobran. Las cacerolas de mar prefieren salir discretamente a tierra, al abrigo de la oscuridad. Pero si hacen mal tiempo, deben arriesgarse de día. 1 millón de aves costeras usan los huevos como combustible para alimentar su viaje hacia sus zonas de cría en el Ártico. Algunas viajan 16.000 kilómetros para llegar aquí. Los correlimos semipalmeados se sirven del oleaje para descubrir el nutritivo caviar de cangrejo. Aunque el surgimiento de las cacerolas de mar es asombroso, la aparición de los pájaros es más extraordinaria si cabe. Sus viajes se rigen por un conocimiento compartido por todas las aves, una inteligencia colectiva basada en la experiencia global de todas. Esta inteligencia compartida impulsa una de las migraciones más famosas del planeta. El ñu de barba blanca puede parecer familiar, pero mírenlo desde una perspectiva diferente y quedará claro que actúa como una supercolonia.
Cuando atraviesan las planicies africanas en pos de las lluvias estacionales, lo hacen todo juntos. Como los estorninos pintos, son hipersensibles a sus vecinos inmediatos y sus interacciones conectan la manada como una red. Desde el aire es posible contemplar cómo se extiende la red. Aislados entre los ñúes, hay grupos más pequeños de cebras. Viven como pequeños grupos familiares, aun en el seno de manadas mayores. Cada miembro reacciona inteligentemente ante los acontecimientos. Al unirse a la migración de los ñúes, es posible observar sus diversas estrategias en acción. Como cualquier otro enjambre, en su migración, los ñúes están unidos por una necesidad colectiva. Nada se interpone en su camino. Impelidos por la voluntad del rebaño, toman decisiones que a simple vista parecen bastante estúpidas. El río los detiene en seco. Es como si la manada tuviera que decidir colegiadamente cuándo es seguro echarse al agua. Gradualmente la presión de los que están atrás se acumula hasta que a la primera línea no le queda otra opción. Alguien tiene que ir primero, pero es la manada la que toma la decisión. Es el momento que estaba aguardando el cocodrilo del Nilo. Con millares de presas titubeantes, la cacería debería ser un paseo. Pero pronto los cocodrilos descubren que no es tan fácil. Entre la masa de cuerpos y cascos que golpean, los cocodrilos no logran aislar un objetivo. Enfrentados a la abrumadora muchedumbre, se baten en retirada. Zambullirse de un salto ha sido una estrategia útil para la manada. Llegan las cebras. A diferencia de los ñúes de barba blanca, prefieren trazar un plan. Sopesan cuidadosamente todas las opciones antes de unirse a la aglomeración. Evitan deliberadamente las masas aparentemente descerebradas. Entretanto, los ñúes han llegado a un callejón sin salida. Se encuentran ante un muro imposible de escalar. Parece que las cebras han escogido más sabiamente, pero la independencia tiene sus peligros. El plan bien meditado no tomaba en consideración los cocodrilos. Solas, las cebras son un blanco fácil. Los ñúes serán torpes, pero la masa de cuerpos que empuja por detrás ha ayudado a algunos a empezar a trepar por el muro, encontrando una ruta de huida. Las cebras que quedan llegan al otro lado, pero sus problemas continúan. La orilla es muy alta para salir. Los ñúes se dispersan a lo largo de la ribera buscando una posible salida. Su vasto número incrementa las posibilidades de que alguno halle una ruta de escape. Al final algunos tienen éxito. Las masas siguen a la avanzadilla. La inteligencia colectiva por fin da sus frutos. Las cebras aún están pagando el precio de su pensamiento independiente.
Toda la manada de ñúes se dirige a la salida. Al hacer desmoronarse la orilla, facilitan el paso a los que lo siguen. Las cebras se han dado cuenta de esto. Ahora deben unirse a los ñúes. Pese a su aparentemente absurda estrategia, todos los ñúes han sobrevivido. Las cebras no han tenido tanta suerte. Aquí no es cuestión de cerebro contra fuerza bruta, sino de inteligencia individual contra inteligencia colectiva. Aunque las cebras tienen un intelecto superior, colaborando, la manada de ñúes cobra mayor sabiduría. Seguramente no sea casual que el número de ñúes decuplique el de cebras. A esta colonia se une otra, la de queleas de pico rojo, las aves más numerosas del planeta. Cuando vuelan juntas, también actúan con una sola mente. Aunque se alimentan en bandadas más pequeñas, se reúnen para formar una superbandada para la búsqueda de lugares de anidamiento o charcas. Las bandadas son de edades heterogéneas. La mayoría son jóvenes nacidos este año, aves con plumón de tan solo unas semanas de edad. Aún tienen muy poca experiencia. Su ingenuidad los hace vulnerables. Su mayor enemigo es el halcón borní. Pronto aprende cuáles son sus bebederos. El halcón borní alcanza los 240 kilómetros por hora descendiendo en picado. Cogido por sorpresa, el joven no tenía oportunidad alguna. A los supervivientes se les habrán puesto las plumas de punta, pero han aprendido una importante lección. Se enfrentan a un dilema. Es peligroso beber, pero no sobrevivirán a la noche sin agua. Ahora es cuando empieza a obrar la inteligencia colectiva. La bandada empieza a repartirse los papeles. Los más aventurados siguen bebiendo, pero esta vez las aves más nerviosas montan guardia. Guardan las espaldas de los más valientes mientras beben. El halcón lo intenta de nuevo. Pronto es divisado. Una oleada de pánico alerta a la bandada. Tales tácticas de colaboración funcionan bien porque cada ave tiene una personalidad ligeramente diferente. Algunas son cautas y se retraen, otras olvidan la precaución y lo arriesgan todo por beber. En cuanto los atrevidos han acabado, se encargan de la labor de vigilancia. Turnándose en sus papeles, la bandada incrementa su estado de alerta. Juntos, son más listos que el halcón borní. Refrescada y a salvo, la bandada vuelve a posarse. Pero esto no es un mero dormitorio, sino un foro donde casi 1 millón de aves intercambian información. De un modo que aún no se comprende, los queleas de pico rojo aprenden unos de otros. Unos comederos ayer tan solo conocidos por unos pocos elegidos, hoy se convierten en atracciones estelares. Dejan el lugar donde estaban posadas con una misión clara en su mente colectiva. Un diluvio de aves desciende sobre las semillas maduras. La vanguardia de la bandada aterriza y se pone a alimentarse.
Los pájaros de atrás pasan al frente de la fila. Esto crea una ola de movimiento continuo, una bandada giratoria que devora toda semilla que haya a su paso. Tanto los ñúes como los queleas muestran la sabiduría de la multitud en acción, pero la inteligencia colectiva llega a alcanzar su perfección en los insectos. Ew. Un hecho que muchos de nosotros sospechábamos desde siempre. This is gross. Okay, go move the pillow. Ah, this is disgusting. Mom, look at how many do you think there are? What do you think these guys are thinking? Tenemos razones para admirarnos de las hormigas. Estas hormigas viajeras o legionarias, ralentizadas 40 veces, se están mudando. Los 20 millones de individuos que componen el hormiguero han tomado colectivamente la decisión de cambiar de casa. Llevan sus huevos, larvas y pupas consigo, dividiendo las tareas conforme a su talla. Las obreras cargan con las larvas, mientras que las hormigas soldado llevan las pupas, mucho más grandes, que acabarán convirtiéndose en nuevos soldados. Es una labor tremenda, pero las muchas mandíbulas hacen el trabajo menos pesado y toda la colonia de 20 millones de individuos se traslada en tan solo 48 horas. La columna robustamente fortificada se extiende a lo largo de 100 metros desde el antiguo nido, el equivalente a 18 kilómetros en el mundo humano. Como todos sabemos, una mudanza nunca resulta fácil, y el viaje de las hormigas está plagado de dificultades. Una ramita que bloquea el camino es como un árbol cortando una carretera. Su primera misión es identificar el problema. Las que llegan primero al lugar piden refuerzos excretando una feromona. Los pesos pesados llegan e inmediatamente se ponen a trabajar. Pueden levantar hasta 50 veces su peso. Así como fuerza bruta, esto requiere una suprema organización. De alguna manera deben levantar y empujar todas a la vez. Un reto que incluso nosotros encontramos difícil. Eliminado el obstáculo, el tráfico pronto se restablece. Para defender la columna, las hormigas no toman prisioneros, pero hasta un insecto de aspecto inocuo puede ser sorprendentemente peligroso. El ciempiés es despachado rápidamente, pero las enormemente sensibles antenas de los soldados revelan inmediatamente que es venenoso. El mensaje pronto llega a las hormigas cercanas. Saben muy bien lo que deben hacer. Reúnen terrones de barro y entierran el problema. Neutralizado el ciempiés, la columna puede continuar su camino con seguridad. Pero más peligros acechan a las pioneras. Una mantis religiosa captura a algunas hormigas desprevenidas de la columna. Parece llevar ventaja, pero las hormigas que mata envían un mensaje de muerte. Respondiendo a esta feromona llegan refuerzos.
La mantis es un depredador mortífero, pero las hormigas saben perfectamente a qué se enfrentan. Una soldado sujeta las mandíbulas de la mantis, evitando que cause más daños. Otras hormigas se abalanzan en masa sobre ella, haciéndola trizas con precisión quirúrgica. El destino de la mantis queda sellado, con una decapitación clínica. Los huevos y las pupas se llevan al nuevo hormiguero. Aquí están a salvo. Los millones de hormigas entrelazadas que conforman la superestructura del nido forman una barrera impenetrable. Solo desde el exterior es posible hacerse una idea del enorme tamaño del hormiguero. Literalmente, millones de individuos forman una red nerviosa que se comunica usando feromonas. Al pasarse mensajes unas a otras, las hormigas se comportan como las neuronas. A través de las millones de interconexiones toman las decisiones que beneficien a la colonia. Como las neuronas humanas, los individuos del hormiguero no son inteligentes, sino que los nexos entre ellos crean una mente, un supercerebro. En lo más profundo está la reina. Su papel consiste en reabastecer la colonia poniendo 2 millones de huevos al mes. Es casi una mera máquina de poner huevos bajo el mando colectivo de todas las hormigas que forman la colonia. Las hormigas crean un tipo distinto de inteligencia, un cerebro que existe fuera de cualquier cuerpo individual. Otros insectos sociales operan de un modo similar. Uno de los más estudiados es la abeja melífera. Como las hormigas, los individuos de la colmena se comunican con sus congéneres y sus experiencias se suman para tomar decisiones en beneficio de la comunidad. Esto queda más en evidencia cuando las abejas se enjambran, como hacen cuando buscan un nuevo hogar. En su búsqueda pueden presentarse casi en cualquier sitio, algo desconcertante para quienes se topan con ellas. No, they're all right here, man. Every single one of them. Went with a whole hive on this thing. Oh, yeah. Lo que nos parece una elección extraña no es más que parte de un eficaz proceso que al final hace que el enjambre encuentre el lugar idóneo para asentarse permanentemente. O sea que escoger un coche o una moto no es necesariamente un error. Tiene un montón de rincones y grietas donde construir sus paneles. Las primeras abejas que aterrizan secretan una feromona que guía a las otras. Se arraciman formando una masa protectora. Pero cuando el sol aprieta y la temperatura se dispara, comienzan a cuestionarse su elección. No hay sombra para todas.
Baten sus alas para refrescarse, pero las abejas acaloradas liberan una señal química que dice a las exploradoras que no están contentas. Las expedicionarias captan el mensaje enseguida y parten en busca de una alternativa. Dado el calor del sol, es una carrera contrarreloj. Las pioneras buscan una cavidad lo bastante grande como para albergar al enjambre. Este lugar tiene muchas posibilidades. Inspecciona la propiedad, recorriéndola y midiendo, igual que un agrimensor humano. En cuanto la exploradora está satisfecha, va a informar al enjambre. Al regresar al campamento provisional, anuncia la buena noticia mediante una danza. Pero es una danza con un significado preciso. La parte recta de su danza muestra el ángulo en que deben volar para hallar la cavidad. La duración del cimbreo, la distancia que deben recorrer. Un segundo de cimbreo equivale a 800 metros de vuelo. Otras exploradoras observan la danza, siguiendo todos sus movimientos, asimilando sus instrucciones. Cuando parte, las expedicionarias la siguen. Bajo su guía, esta avanzadilla llega en línea recta al lugar exacto. Ahora les toca a ellas inspeccionarlo. También recorren la cavidad para ver si están conformes o no. Tras realizar sus propias estimaciones, celebran una reunión para considerar su hallazgo. Cómo llegan a un consenso es incierto, pero al final lo consiguen. Comunican la buena nueva al enjambre. Las componentes de la avanzadilla recorren el enjambre haciendo vibrar sus alas. Esto les dice una cosa. Es hora de marcharse. 100.000 abejas despegan en menos de 2 minutos. El enjambre sigue a las expedicionarias que lo conducen a su nuevo hogar. Cuando se establecen más y más abejas, excretan un olor que atrae a las rezagadas. El pensamiento comunitario es la clave del éxito del enjambre, aunque este tipo de inteligencia funciona mejor cuando las cosas son como la naturaleza manda, pero no pueden prever estas cosas. De todos modos, esto puede no ser el desastre que parece. Muchas especies han tenido éxito gracias a haber sido transportadas como polizones por el mundo. 746 traffic heavy, 1 mile south of the airport, 1,700 inbound. Estas son hormigas rojas o de fuego. Su origen está en las junglas brasileñas y llegaron a Norteamérica a bordo de los barcos cargueros. Ahora infestan aeropuertos, viviendas y edificios públicos de los estados del sur de Estados Unidos. Pese a su exiguo tamaño, tienen el poder de cerrar aeropuertos, desbaratar sistemas de control de tráfico y redes de servidores. Su destructiva influencia no deja de crecer. Los ordenadores son especialmente vulnerables, ya que curiosamente lo que les gusta es la electricidad. Sus antenas son sensibles a la electricidad y las hormigas reaccionan ante las cargas eléctricas atacándolas con sus mandíbulas. A las hormigas soldado les gusta asimismo el dulce sabor de los terminales y no pueden resistirse a mordisquearlos. Toda esta actividad causa problemas y origina peligrosos cortocircuitos cuando sus mandíbulas y sus patas tocan los circuitos impresos. Actualmente siembran el caos en grandes zonas del sur de Estados Unidos.
Ya que proceden de la jungla, las hormigas están acostumbradas a este clima. Pero inadvertidamente, las hormigas han montado su nido en una zanja de drenaje. Una inundación es un reto hasta para la colonia más inteligente. Las hormigas inician la evacuación, trasladando el nido a una zona más alta. Las mujeres y los niños primero. Las hormigas ponen a salvo a la reina y las pupas. Pero el agua sigue subiendo. Las hormigas reaccionan uniendo sus patas, formando una malla de cuerpos interconectados. Entre todas, están formando una balsa. El cargamento más preciado para las hormigas, los huevos y las pupas restantes, se ponen a salvo sobre ella. Las hormigas de ala también suben a bordo, como helicópteros en un portaaviones, listas para despegar y fundar una nueva colonia si la balsa tiene problemas. Curiosamente, algunas pupas se colocan a los lados para servir de flotadores que mantengan la balsa a flote. Al elevarse el nivel del agua, la balsa se separa de su amarradero. Ahora está a merced del viento y el agua. Algunas obreras reman con las patas delanteras, echando así una mano a los elementos. En cubierta, las obreras atienden a las pupas y a las larvas. Bajo cubierta, las obreras limpian y mantienen la parte de abajo de la embarcación. Cuando la balsa se aproxima a tierra, empieza a cambiar de forma. Las hormigas comienzan a formar un pontón desde la balsa hacia la orilla. Los individuos trabajan como un solo individuo en beneficio de toda la colonia. Los ramales de hormigas que se extienden son una muestra de la perfección de la inteligencia colectiva. Más hormigas incrementan la longitud del pontón, convirtiéndolo en un puente hacia la orilla. En cuanto se toca tierra, primero se descarga la mercancía más preciosa. Como un equipo de porteadores, llevan las pupas a la orilla. La próxima generación está a salvo. La reina es la siguiente en desembarcar. El futuro de la colonia está asegurado. Usando la increíble inteligencia de la colonia, las hormigas rojas están dominando el mundo. Amén de invadir Estados Unidos, ya han empezado a colonizar Australia. Dado el calentamiento global, es posible que invadan el continente europeo y lleguen al sur de Inglaterra. Son la colonia del futuro. Al explorar el mundo de las colonias, hemos descubierto cómo se benefician a nuestras expensas, cómo se alimentan de nuestros cultivos y cómo aprovechan las ventajas de los nuevos entornos que creamos. Hemos visto cómo pueden surgir en cualquier momento, cogiéndonos por sorpresa, y cómo han viajado con nosotros por todo el mundo. Hemos sido testigos de cómo hasta simples organismos pueden crear espectáculos asombrosos y bellos. Y también cómo pueden convertirse en alimento de pesadillas. Hemos observado cómo las colonias pueden aprender de la experiencia colectiva y cómo pueden actuar como un solo organismo. Incluso hemos visto cómo, contemplando las colonias, nos introducimos en el funcionamiento de un cerebro extraterrestre.
Pero hay una colonia que aún debemos mostrarles. Una que incluso podría contribuir a salvar el mundo. Estas criaturas poco conocidas son salpas, unas criaturas marinas que de hecho están más relacionadas con nosotros que con las medusas a las que se parecen. Las hay de muchas formas extrañas y tamaños. Muchas se unen para formar guirnaldas de hasta 1,5 kilómetros de longitud. De noche, en todos los océanos del mundo, suben a la superficie por miles de millones para alimentarse. Últimamente su número ha empezado a aumentar y ahora las colonias cubren miles de kilómetros cuadrados. Se comen las algas que absorben los gases de efecto invernadero y luego almacenan el dióxido de carbono en el fondo del océano, donde no entraña peligro. Una colonia mediana elimina la increíble cantidad de 4.000 toneladas de dióxido de carbono cada noche. Es una colonia creciente con la capacidad de salvar nuestro planeta y su importancia acaba de descubrirse. Son la prueba viviente de que nunca debemos subestimar el poder de la colonia.